Buenas noches con todos los asistentes. Educate Perú Consultores les da la bienvenida a esta conferencia online. Y vamos a hablar acerca del tema de Business Intelligence y Power BI para el análisis de datos en los negocios. El ponente que hoy nos va a acompañar es Sergio Aranda Varela. Está ya en sala. A ver si Sergio nos confirma si te encuentras, si puedes activar tu audio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, Buenas noches. mi audio y mi cámara. ¿Ya me confirmas para poder compartir la pantalla si empezamos o esperamos unos minutitos más? Sí, podemos esperar unos 3 minutos más, 8:10 para poder comenzar. Sí, claro, no hay problema. Ahí esperamos. Claro, gracias. Entonces esperamos a los que están conectados en Facebook y a los que están conectados en el Zoom. Esperamos unos 3 minutos más para que todos los inscritos, todos los interesados puedan conectarse. Listo, Sergio, la sala es tuya. Muchas gracias. Bien, los voy compartiendo y voy activando mi cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Gracias por venir, por asistir hoy día.
Voy a empezar compartiéndoles mi pantalla y me van confirmando cuando puedan visualizarla, ¿sí? De repente por el chat. Pues los invito a que puedan abrir sus micros. A mí me gusta que me hagan preguntas, entonces a lo largo de la presentación no me molesta, no me incomoda si es que de repente abren su micro o de repente van escribiendo el chat. Les recomendaría de repente por el micro porque no voy a estar leyendo el chat constantemente por el tema de la misma presentación. Y entonces podamos conversar un poquito más de repente si tienen alguna duda puntual o algo que quieran abordar de la presentación. Bien, entonces, nada, voy empezando. Por ahí de repente también me confirma mi confirmación si es que se ve la pantalla. Entendería que todo está bien porque nadie me ha comentado que no se ve. Sí, Y se ve voy perfectamente. arrancando, perfecto. Entonces, el taller de hoy, la conferencia de hoy va a ser de Business Intelligence y una inducción en Power BI. Vamos a ver un poquito la introducción de Power BI, para qué funciona y sobre todo qué es Business Intelligence, que es la metodología que vamos a conocer hoy, y Power BI como herramienta pues, más versátil para poder explotarla, para darle funcionalidad en una empresa, ¿no? Le hemos puesto ahí creando valor a través de los datos. A lo largo de la presentación vamos a entender por qué. Y bueno, mi nombre es Sergio Aranda Valera, como ya había mencionado. Actualmente soy Business Specialist en Yape. Mi tarea en Yape es precisamente como rol de BI. Soy líder de todo el framework que viene a ser el ecosistema o el ambiente de data del equipo de estrategia y de reclamos, y también de la construcción, pues justamente de nuestros tableros y de lectura de indicadores, ¿no? Ahora vamos a entender por qué Business Intelligence o BI no solamente es construir dashboards, sino es un rol que va un poco más allá, y que no solamente es de desarrollo, sino que también es un enfoque diferente, un enfoque diferenciado a través de los datos dentro de áreas de negocio. Bien, sin más que decir, vamos iniciando la presentación y acá voy a poner el láser o el lápiz. Dame un segundo. Acá está. Listo. Ya. Bien, entonces para iniciar la presentación quisiera empezar con un término súper fundamental y creo que es el intro de todo este tema tan bonito que vamos a ver, que es Business Intelligence, ¿no? Ahí hemos puesto un enunciado que nos dice Business Intelligence es tomar decisiones basadas en hechos reales. Hay que considerar o hay que preguntarnos qué son hechos reales. No hay nada más real y tangible hoy en día que los datos, que la historia que tenemos basada en nuestra propia información o información del mercado, como empresa y como pues empresas relacionadas. Ahí tenemos un par de enunciados que nos dan dos consultoras de las líderes en lo que es software y tecnología. Tenemos término que cubre las aplicaciones, infraestructura, herramientas y mejores prácticas que habilitan el acceso y el análisis de información para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño. Esto nos dice Gartner Consultora. Y Business Intelligence se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acciones para crear la ventaja competitiva del negocio. Esto nos dice la Data Warehousing Institute, que son consultoras americanas pues pioneras en esta metodología. Ahora, ambas nos dicen que el Business Intelligence es una metodología para poder analizar información, para poder transformar la información en activos y en conocimiento. Pero ¿para qué hacemos eso? Pues precisamente para nosotros poder adquirir a través de los datos y la información activos que nos den competitividad y diferenciación en el mercado a nuestra empresa, que podamos tener técnicas diferenciadas y que podamos establecer estrategias, toma de decisiones basadas en datos. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar una decisión basada en información o basada en datos? Ahí tenemos el ejemplo en una pirámide que podemos empezar desde el nivel más elemental de lo que es un dato hasta convertirlo en competitividad, como nos viene diciendo nuestros términos de BI. Por ejemplo, tengo un dato que es 100 y este dato como tal no me transforma nada o no me dice nada. Entonces no puedo explotarlo, no puedo sacar conclusiones a partir de este. Este proceso de BI transforma este 100 agrupado en muchos datos en información, y a través de la información podemos sacar conclusiones o podemos adquirir conocimiento. Un ejemplo de conocimiento es, las ventas de televisores en agosto fueron de 100 unidades. Ya no tengo un dato en bruto, sino por el contrario tengo un enunciado, tengo una conclusión que ya me ayuda a conocer un poquito más de mi propio negocio. Transformar esta información en conocimiento es poder transformar estos indicadores que yo ya tengo con categorías, con cualidades, con características, en conclusiones de negocio que me van a servir para toma de decisiones. Esto es conocimiento. Un ejemplo sería, agosto fue el mes más bajo en ventas. Claro, porque si yo tengo que vendí en agosto 100 unidades de televisor,
como dato único y absoluto, no tengo mucha información, pues porque no sé contra qué compararlo. Entonces, la idea del conocimiento también es básicamente comparativa, es poder establecer patrones de comparación para saber si es que estoy mejorando, para saber si es que necesito o tengo oportunidades de mejora pendientes por aplicar. Por ejemplo, agosto es una representación de un mes dentro de un periodo que vendría a ser un año. Entonces, esto me podría traducir a mí saber si es que en agosto tuve algún evento que explique por qué tuve un mes bajo en ventas, o podría incluso llegar a conclusiones más avanzadas indicando que hay de repente un patrón por temporadas dentro del año. Recuerden que cada empresa tiene sus propias características y cada empresa también navega en el mercado del negocio de acuerdo a sus propias características del mercado, ¿no? Una vez que yo ya tengo conocimiento, una vez que yo ya tengo conclusiones más allá de lo que es solamente información y datos, yo ya puedo generar competitividad. Competitividad ante la competencia. Y aquí viene algo muy importante que hemos colocado acá. Comprender el pasado, presente y decidir sobre el futuro de nuestra empresa. Entonces, yendo a un ejemplo muy elemental, pero muy real a la vez, vamos de repente a colocarnos en la industria textil o en la industria de repente de nuestros amigos de Gamarra, ¿no? Emprendedores que hacen de repente ropa. Si estos emprendedores se dedican de repente a hacer ropa durante todo el año, naturalmente van a tener periodos donde van a vender más. Ahora, sí sé que van a vender más, Sergio, eso lo sabe cualquiera, de verdad, ¿no? Porque naturalmente tenemos temporadas como julio y como diciembre, que son de repente de alta demanda porque todos cobramos un poco más y podemos hacer regalos de repente o queremos comprarnos algo más. Pero eso es suficiente. A través del BI nos damos cuenta que esas conclusiones de negocio deben ser respaldadas con algo más. Números, datos, información, KPIs. ¿Cuánto más voy a necesitar en diciembre? ¿Cuánto más puedo ganar en diciembre? ¿Cuántos recursos más necesitaré en julio? ¿No? Entonces, estas informaciones, estos KPIs son realizados a través de datos, son creados a través de datos para yo poder aterrizar estrategias. Porque si yo digo, voy a vender más en diciembre, estoy siendo muy referencial, muy gaseoso, muy nulo. Si yo digo, en diciembre voy a vender 70% más de lo que vendo en otros meses, pues eso me ayuda a de repente volverme más competitivo porque tomaré una mejor previsión de recursos desde el mes de noviembre, podré de repente generar acuerdos comerciales desde el mes de octubre y puedo tener un paso proactivo a mi decisión de negocio. De esta manera la data nos da un diferenciador más exacto para poder competir y tomar mejores decisiones de negocio. Bien, entonces avanzando, vemos por ahí, nos dice, el Business Intelligence convierte la información en el activo más valioso para el negocio. ¿Cómo el Business Intelligence transforma la información en un activo? ¿Dónde nace la información, Sergio? ¿Dónde consigo mi información? Una de las grandes dudas es no solamente realizar tableros. Yo creería incluso por experiencia que el verdadero trabajo está en interiorizar y descubrir de dónde nace tu información con la que tú vas a trabajar. Una vez que tú defines de dónde nace tu información y cuál es tu información o tus datos valiosos dentro de tu empresa, equipo de trabajo, dentro de tus finanzas, etcétera, ahí es donde empieza el verdadero juego, la verdadera parte bonita del BI, ¿no? Utilizar esa información. Entonces, para yo poder entender dónde nace la información, yo tengo que entender generalmente cómo nace la información. Acá tenemos nuevamente una pirámide, pero que ya nos explica un poquito más los elementos desde donde nace, donde se produce o donde se gestiona información. Por ejemplo, todos quienes acá de repente hemos trabajado en una institución que cuenta con plataformas de gestión, que nuestro aliado más valioso es la tecnología, o incluso los señores que cuentan con sus Excels, con sus SharePoints, con sus Google Drive, todos estos plantillas, todas estas herramientas de registro de información son parte de un sistema transaccional. Por ejemplo, ¿quién acá ha escuchado de un CRM, de un ERP? Estas plataformas que nos permiten ingresar datos y que nos emiten reportes. O tal vez tenemos plataformas o softwares creados específicamente para nuestro trabajo. Quién sabe, tal vez mi empresa contrató una empresa que le desarrolle una plataforma específica y esta plataforma y toda plataforma emite reportes. Estos son conocidos como los sistemas transaccionales. ¿Por qué transaccionales? Porque registran transacciones. ¿Y una transacción, Sergio, es específicamente de un rubro, de una industria y de un negocio? Pues no, porque el Business Intelligence, así mismo como las transacciones, son cross-industria. Entonces eso significa que tenemos plataformas para de repente gestión de reclamos, tenemos plataformas para finanzas, tenemos plataformas para actividad minera, para ventas, etcétera. Todas estas plataformas emiten transacciones. ¿Cuál es la transacción? La transacción, amigos, es mi actividad de negocio.
qué es lo que yo hago, qué es lo que hace mi empresa para poder generar rentabilidad. Esa transacción es la que yo voy a analizar. Y más adelante vamos a ver su importancia a la hora de poder diseñar un proceso de BI o un modelo de BI. Ahora, este sistema transaccional no funciona solo, porque tenemos tecnología, sí, tenemos inteligencia artificial, sí, pero hace falta que el personal operativo, hace falta esta persona que está atrás haciendo realidad que todo este sistema transaccional funcione a través de su gestión. ¿Quiénes son el personal operativo? Depende mucho de dónde estemos hablando. Pero para poner un ejemplo, si es que yo tengo un sistema de ventas, ¿quién va a ingresar las ventas o quién realiza las ventas? El vendedor, ¿verdad? Si yo tengo de repente un sistema CRM de gestión de reclamos, ¿quién va a ingresar al reclamo? El asesor. Y así, todo depende de la industria en donde esté, pero son metodologías y plataformas que existen de manera transversal. El personal operativo es mi grupo de personas que se encarga de realizar mi actividad de negocio día a día y registrarla a través de mis sistemas transaccionales para yo tener una capa de datos, porque sin información, ¿qué es del BI? ¿No? Entonces, para que exista BI, necesitamos información. Y para que exista información, necesitamos personal operativo y sistemas transaccionales. Y una vez tenemos contemplado estas necesidades y estos elementos que hacen realidad el BI, ¿dónde parte mi proceso de transformación o hacia dónde se dirige? Hacia mis gerentes o líderes o hacia mi alta dirección. Y si soy emprendedor, a mí mismo, a mi gerencia, a mi cuadro de mando, ¿no? Entonces es importante entender los elementos básicos de donde nace la metodología y de donde es necesario o los inputs necesarios para poder hacer BI. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a hablar un poquito de lo que es el BI en el mercado laboral. Y vamos a hacer esta referencia como elemento diferenciador en el mercado. Creo que no somos ajenos y probablemente quienes acá tengan mayor actividad de repente en plataformas de trabajo como LinkedIn, pueden ver que la demanda por personas o especialistas en gestión de datos, no solamente en BI, sino en Data Engineering, Data Scientists, analistas de BI, analistas de datos, ha crecido. Y esto se explica básicamente por un punto de aceleración que vamos a tocar ahora. Pero leamos la noticia. Nos dice, la demanda de profesionales en Business Intelligence, acá hablamos específicamente de BI, crecerá más de un 50% hasta el 2030. Ojo, esta es una noticia del 2021, pero estamos en 2022 y hemos visto esta tendencia pues hacerse realidad. Acá nos dice que los analistas de datos se han convertido en uno de los perfiles más demandados por las empresas, que quieren convertirse en organizaciones data-driven, según el informe de empleos emergentes 2021 de LinkedIn. Entonces, ¿qué es data-driven o data-driven? Es la metodología de tener un enfoque de decisiones basado en datos, nada más que eso. Entonces, esa sencilla premisa, imagínense, se ha vuelto un diferenciador para un elemento laboral en el mercado. ¿Y por qué las empresas quieren convertirse en organizaciones data-driven? Pues precisamente porque han visto los beneficios que genera tomar decisiones basadas en datos y el diferenciador que coloca una empresa en el mercado, el tener una cultura data-driven, ¿no? Entonces complementemos esta información y acá les comentaba justamente que el 90% de empresas están utilizando ya tecnología y datos. Actualmente la transformación digital ha pasado por un proceso de aceleración, potenciando y obteniendo cada vez más empresas digitalizándose. En consecuencia, cada día aumenta el volumen de datos que se generan en un negocio, convirtiendo cada vez con más fuerza el BI como metodología de necesidad cross-industria. Justo lo que veíamos en la lámina anterior, chicos, cuando nosotros empezamos a adquirir sistemas transaccionales, plataformas de gestión, estas plataformas lo que hacen es cada vez capturar más datos. Y estos datos, en cierto momento, para una persona o para una empresa que no tiene una metodología correcta, llegan a abrumarnos, ¿no? Llegan a confundirnos, llegan a entorpecer de repente un poco más el proceso antes de mejorarlo. Entonces, para esto, pues precisamente nacen estas metodologías y estas carreras de perfil de data para que podamos justamente generar este valor en todas las empresas. ¿Y por qué se ha acelerado tanto el proceso de transformación digital? Bueno, existen varios factores. Uno de esos son los beneficios que ha generado tener plataformas tecnológicas, inteligencia artificial en las empresas. Otro ejemplo coyuntural puede ser la pandemia, ¿no? Que desde la pandemia, pues el proceso de aceleración digital ha crecido enormemente. ¿Por qué? Porque descubrimos que podíamos hacer todas nuestras tareas a través de una herramienta digital y que asimismo esta herramienta digital podía registrar todas nuestras tareas en una base de datos y así pues adquiríamos cada vez mayores beneficios al tema de la tecnología.
Entonces, yo como analista de BI, por ejemplo, ¿qué puedo adquirir? Lo primero es ser un especialista, un experto y representante en el enfoque Data Driven, ¿no? Ser la persona que tiene clarísima esta metodología y en qué consiste y cómo la puedo utilizar y cómo la voy a explotar. ¿Y qué digo con la metodología? Pues existe un método o existen buenas prácticas para yo poder analizar data y eso me va a diferenciar con cualquier elemento del mercado que de repente tenga un uso más elemental de la gestión de datos, ¿no? Conocimiento end-to-end del proceso de datos. Acá viene algo importante. Así como hemos conocido hace poco los elementos que hace en realidad el BI o que hace en realidad cualquier proceso de datos o información, existe este mismo proceso que permite que esta información llegue a ser consumida de manera eficiente. Es decir, Sergio, tal vez yo puedo utilizar la información de mi sistema y directamente analizarla y ponerla en un dashboard. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿por qué no? Pues porque a veces tenemos muchas veces datos que no nos funcionan, datos que no nos sirven, datos que no nos suman, tenemos que hacer algunos cálculos entre datos y todo eso lo hago con un proceso de datos. Entonces, para eso es elemental o es de necesidad prioritaria conocer cómo funcionan los datos, cómo funciona este proceso de transformación y cómo funciona un proceso de visualización. Comprender a gran escala proyectos de data. Pues como lo había mencionado, no solamente los perfiles de BI están ahorita en una demanda ascendente, sino que todos los perfiles relacionados a tratamiento de información, como habíamos mencionado, por ejemplo, los data engineering, los data scientists. Entonces, para las personas que trabajamos en organizaciones de repente que tienen diferentes departamentos, yo personalmente trabajo en un departamento de negocio, en un área de negocio, donde nuestro enfoque pues es la actividad o el core del negocio de la empresa, que es básicamente las finanzas, las transacciones, el performance del aplicativo. Nosotros nos concentramos en que el usuario tenga la mejor experiencia. Tal vez nuestra tarea específica no es generar procesos de información o de data sofisticados, pero sí las necesitamos. ¿Y con quiénes nos comunicamos? Pues con nuestros amigos ingenieros de TI, nuestros amigos Data Engineering, ¿no? Que nos hacen todo este proceso de arquitectura e infraestructura para hacer realidad nuestro consumo de información. Pero cuando un data engineering o un arquitecto de datos viene a mí y me dice, quiero explicarte mi proyecto, quiero que me expliques qué es lo que tú quieres, quiero que me expliques cómo vamos a llegar a lo que tú quieres o qué métodos podemos utilizar, ¿no es mucho más eficiente que yo tenga una noción de qué es lo que vuelvo a hacer o cuál es un proceso de datos? De esa manera yo puedo hacerle el trabajo más eficiente a él, más eficiente a mí y definitivamente obtener un resultado, un entregable mucho más óptimo, ¿no? Estimar resultados futuros en base al pasado. Bueno, esto es uno de los skills elementales que nos da el BI, que es básicamente el diferenciador que nos permite proyectarnos en base a historias pasadas, ¿no? Entonces, algo muy lindo de la data es que a través de la suficiente cantidad de datos o suficiente cantidad de historia, puedo utilizar elementos de análisis de data, incluso predictivos, para poder proyectar mis futuros resultados, ¿no? Hay distintos tipos de análisis como correlación, como predicción y otros. Entonces, básicamente, este es el marco por el cual me haría atractivo estudiar o especializarme en una metodología tan versátil como el BI. Bien, entonces, para poder conocer cómo es el BI y ir entrando un poco en qué es el BI, tenemos que conocer justamente lo que les comentaba, cómo funciona un proceso de datos, cómo funciona el BI. Entonces, acá entra una palabra diferenciadora muy importante, que es tradicional. Overview del BI tradicional, procesamiento de datos de un software tradicional. Y quedémonos con esa parte, tradicional. Esta parte de tradicional nos hace referencia justamente a las plataformas y a los software que las empresas de TI nos proveen a nosotros. No los desarrollamos nosotros, no somos ingenieros tal vez en muchos de los casos de sistemas o de software. Entonces trasladamos un requerimiento o adquirimos una plataforma ya construida. Pero no hay que asustarnos porque esta plataforma de gestión siempre sigue un marco, un esquema de procesos, que es justamente el esquema que vemos acá. Y esto lo sé, ¿por qué? Porque como analista de BI o como apuntamos a conocer o ser expertos en BI, sabemos cuál es el marco de un procesamiento de datos, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver qué tenemos en esta lámina. Tenemos una primera parte que se llama parte transaccional. Justo hablábamos de la transacción en láminas anteriores, registro y consulta. Entonces, ¿cómo yo llego a la parte de un registro y cómo llego a la parte de una consulta? Bien, nosotros tenemos lo que es el famoso input y output. Son términos también dentro del glosario
que deberíamos tener claros, ¿no? Input, donde nace información o donde entra información o donde obtengo información. Output, resultado de un procesamiento de información o de un procesamiento en general. Entonces, ¿cómo adquieren generalmente la información nuestras plataformas? Y hablemos de cualquier tipo de plataforma. A través de los formularios, ¿no? Los formularios los podemos encontrar en nuestros sistemas de CRM, de ERP, en nuestras páginas web, donde incluso nos mandan algunos formularios en landing page, nuestro mismo Google Forms, nuestro Microsoft Forms. Todos estos son formularios que se encargan de registrar data de manera amigable, porque ¿quién como cliente entra a una tabla y empieza a registrar sus datos en una tabla? Yo creo que nadie. Entonces nos colocan estos formularios para que nosotros empecemos a registrar datos. Y muchas veces estos formularios ya cuentan con una parte de restricción para que nosotros no ingresemos datos incorrectos. Por ejemplo, para la parte de DNI es muy frecuente que nuestros amigos que generan el formulario pongan un límite de 8 dígitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen DNIs de 9 dígitos y eso no va a sumar a mi informe posterior. Entonces, estos formularios se encargan de la parte de la extracción, de la obtención de data. Cuando yo ya tengo estos formularios, Sergio, ¿dónde viaja esta información? Primero que nada, esta información se vuelve un registro, ¿no? Una tablita de Excel, de repente, que es lo que más podemos asociar con un registro. Tenemos una tabla de Excel con muchos encabezados, imaginemos nombre, apellido, número de teléfono y demás. Cada uno de estos elementos que nos preguntaron en este formulario se vuelve un campo, se vuelve una columna y se vuelve parte de un registro. Entonces yo, Sergio Aranda, que ingresé mis datos dentro de este formulario, en el momento uno me voy a poner o me voy a volver el registro de repente uno de una tabla de nombres, apellidos, teléfonos, etcétera. Y estos nombres, apellidos, teléfonos, etcétera, ¿a dónde van una vez que se convierten en registros? Justamente a una base de datos. Y estos, chicos, que vemos en la pantalla es la representación gráfica de lo que es un modelo de datos. Y el modelo de datos es como el esqueleto de la base de datos. Entonces, para que yo tenga una base de datos, yo necesitaría tener primero un modelo de datos. ¿Cuál es el modelo de datos? Este de acá, chicos. Este es un modelo de datos. ¿Y qué es un modelo de datos, Sergio? Es la representación de muchas tablas agrupadas dentro de un data warehouse. Esta es la representación o el icono de un data warehouse. ¿Y qué es un data warehouse? De lo que hablamos, la base de datos. Pero ¿para qué funcionan estas tablas? Estas tablas son para poder registrar de manera organizada todos los datos que tengo. Imaginémonos que tenemos los datos de cliente, nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento. Entonces tendría una tabla que se va a llamar cliente, donde yo tengo sus datos. Acá tendré, pues, de repente el DNI. Yo tendría, aparte, de repente, una tabla donde yo tengo mis ventas. Entonces, ¿sería bueno, Sergio, combinar mis ventas con mis clientes? No, no necesito tener mis clientes dentro de mi tabla de ventas. Son dos temas totalmente diferentes. ¿Pero cuándo lo necesito? Cuando yo necesito saber de repente el cliente que me compró. Y Sergio, ¿necesito tener a mis clientes dentro de la tabla de ventas? No, necesito tener de repente y a través de esta línea que se llama relación, yo he unido a mi tabla de ventas con mi tabla de clientes. Del DNI, que se llama clave. Entonces, quedémonos en esta parte de intro de lo que es una data warehouse y más adelante vamos a ver un poco más a detalle de cómo funciona un modelo de datos. Entonces, habiendo tocado esto, creo que entendemos un poco de qué es lo que hace precisamente la data warehouse y qué es lo que es una base de datos. Y cuando ya tenemos un modelo, una forma de cómo guardar la información de manera eficiente, viene lo que es justamente la parte de consulta. ¿Y la parte de consulta, Sergio? Bueno, cuando de repente entro a mi plataforma y le digo, quiero bajarme el reporte desde la fecha 12 de febrero hasta la fecha 15 de marzo. Bien, lo que hace esta parte de consulta es decir, ok, te traeré un reporte, es una tabla de información. ¿De dónde saco este reporte? De mi data warehouse. ¿Qué es lo que hace acá? Realiza una consulta. Y así a mí como usuario me permite consultar información de mi plataforma, que es algo que pues, tienen todas las plataformas o deberían tenerlo en todo caso. Entonces, este procesito de grandes fases, ¿cómo se llama, Sergio? Es el famoso ETL. STL, extracción, transformación y carga. Sergio, pero no coincide, carga es con C. Esto es en inglés. Extraction, Transform, and Load. ETL.
Entonces, para que pueda existir nuestra parte informacional, nuestros dashboards, nuestros cuadros de resumen, análisis gráficos, tiene que existir esto, mi proceso de transformación y mi proceso de datos. Esto es lo que hace realidad mi parte informacional. Entonces, ¿qué es la parte informacional? Bueno, algunas plataformas tienen algunos reportes predeterminados, tienen algunos cuadros de resumen, algunas tarjetas KPIs, etc. Esto se conoce como, muchas veces como enlatados. Enlatados porque sale así, diseñado. Si esto ya no me suma, Sergio, este reporte ya no me suma, este de acá tampoco. En vez de esto, yo necesitaría cambiar esto, es cambiar directamente la arquitectura o más o menos el diseño de código de toda la plataforma, lo cual representa, uno, una necesidad de un amigo de TI o un ingeniero de sistemas, sea el ingeniero de sistemas, obviamente diseñó esta parte, o dos, eh, ya básicamente cambiar toda la estructura del cuadro ya creado. O sencillamente cambiar de plataforma. Pero bueno, todos conocemos que una plataforma no es sencilla de adquirir y por otro lado también pues, es un poco costosa. Entonces, ¿qué pasa, Sergio? Cuando yo necesito realmente cambiar esta información. Hoy en día lo que yo visualizo me sirve, pero necesitaría complementarlo. O otro tema, esto que yo visualizo, Sergio, ya no me sirve. Necesito una nueva visualización. Como ya hemos comentado, cambiar todo esto, de llegar acá, no es tan eficiente. Entonces, si yo ya sé que próximamente voy a tener en mi negocio, yo tengo necesidad de hacer cambios rápidos, analizar data rápida, nace el famoso término del BI Self-Service, el BI Auto-Service. ¿Qué es el BI Auto-Service o BI Self-Service? En inglés significa autoservicio, ¿no? En español, sí, perdón, significa autoservicio o atenderme yo mismo. Entonces, esto es el crear modelos de análisis en el negocio. Llamémosle negocio, chicos, a todas las áreas que no son de sistemas. Por ejemplo, si yo que trabajo en Yape, me encargo justamente, como decía, de toda la parte de atención o de gestión del cliente, indicadores y performance del aplicativo. No veo específicamente temas de sistemas, pero me dedico a la análisis de datos, a gestionar información, a crear canales y a crear ecosistemas de datos. ¿Qué son ecosistemas de datos? Pues combinar mi sistema transaccional con mi sistema operativo para que pueda gestionar el registro de información y yo pueda explotar esa información. Entonces, veamos cuál es la diferencia y por qué yo debería estar apto para hacer BI autoservicio. Estemos en la fase de una solicitud de BI, por ejemplo. El usuario de negocio detecta la necesidad para un informe o un tablero. Si alguien de repente tiene un ejemplo en el que quiera brindarnos para de repente aterrizar estos elementos dentro de su propio ejemplo, excelente, ¿no? Sería un poco más enriquecedor. Pero en todo caso vamos viendo. El usuario de negocio detecta la necesidad para un informe o un tablero. Ok, yo sé que estoy teniendo bastante data y necesito analizarla. Veamos qué pasa en el BI tradicional. ¿Cuento con mi área de TI? Sí. Entonces, procedo a enviarle una solicitud a mi equipo de TI. STI voltea a mí y me dice, ¿qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas? El famoso proceso de entendimiento. ¿Sí? Porque ellos no tienen conocimiento de qué es lo que van a diseñar. Y esa es una grande parte que diferencia realmente el BI autoservicio y hace diferencia en la eficiencia. Nuestros amigos de TI extraen los datos, los cargan en un almacén para su análisis. Es decir, una vez que ellos me entienden y definimos un lugar de donde van a obtener los datos, ellos se lo llevan. ¿Y por qué se lo llevan? Crear su base de datos. Recuerden que los sistemas de BI tradicional en bases de datos. Esta base de datos requieren de el modelo analítico. ¿Sigue haciendo esto? Sí. El usuario aprueba el informe, el tablero y solicita los cambios. Ojo que en estas dos fases, chicos, ya te me dijo, necesito un tiempo de días, semanas, meses, de acuerdo al nivel de backlog que tengan. Y por ahí Wilson me dice si existen problemas en el audio. Chicos, me confirman de repente todos si es que me escuchan bien, descartar que sea un tema de mi audio o de repente es un tema puntual de Wilson. Se los agradecería. Voy continuando en todo caso. El usuario prueba el informe o el tablero, o sea, es decir, después de que he realizado el primer MVP para poder mostrarme el entregable, yo tengo que validarlo, tengo que invertir tiempo en revisar si el dashboard que me han hecho está bien. Si veo que está bien, buena hora.
créanme, gran mayoría de veces solicitamos cambios o solicitamos afinar. Uy, yo se les escucho entrecortado. Chicos, ¿todos me escuchan entrecortado? Hola. A ver, vamos a ver. Voy a avisar, pues, chicos. A ver, en un segundo. Bueno, veo que mi internet está bien. Voy a tratar de continuar. ¿Me confirman si alguien más me escucha entrecortado, por favor? No sé si será mi internet o de repente es temas puntuales. Aunque se corta por momentos. Les pido que ahí si en algún momento ya se me deja de entender por el tema de la interferencia, me avisen. Gracias. Voy continuando en todo caso. La última parte del proceso, chicos, es generar los requerimientos para cambios. ¿Por qué? Recuerden que TI no es un área específicamente de mi sección. Entonces, si yo le voy a pedir que invierta más tiempo en cambiar lo que yo le estoy pidiendo, probablemente exista otra gestión ahí. Y ahora, habiendo hablado un poquito del BI tradicional, hablemos del BI de autoservicio. ¿Cuál es la diferencia? Y acá vamos a entender un poquito las bondades del BI. Vemos que en este caso, después de detectar una necesidad de negocio, una necesidad de información o de un tablero de información rápida, directamente el usuario adquiere acceso a herramientas para consumir y para poder realizar este servicio. ¿Hoy de qué herramienta estamos hablando? Pues del Power BI, ¿no? Entonces, el usuario de negocio cuenta con expertise en plataformas de datos. Entonces, ¿qué estamos hablando acá, chicos? Del Business Intelligence, de tener las metodologías y las herramientas para poder analizar data. El usuario de negocio accede directamente a los datos. ¿Cómo accede a los datos directamente? Pues con mi querido amigo Power BI. Y ahí vamos a ver cómo. El usuario de negocio prepara los datos para incluir. ¿Quién me ayuda con eso? Nuevamente, mi herramienta de autogestión, que es el Power BI. El usuario de negocio crea un modelo de datos del dashboard. Nuevamente, mi herramienta Power BI. El usuario de negocio realiza cambios rápidos de acuerdo al negocio. Nuevamente, Power BI. Entonces, chicos, acá lo que trato de explicarles es que con esta herramienta tan versátil, y no solamente Power BI, sino que con cualquier herramienta de Business Intelligence, podemos llegar a replicar de manera táctica y a menor escala, claro, un proceso de BI tradicional. ¿Para qué me sirve esto? Pues me sirve para poder cubrir requerimientos rápido, para poder ser flexible, dinámico. Es una de las características de las áreas de negocio, pues, es la rapidez, ¿no? Suma la rapidez, la flexibilidad, los cambios, ser resiliente. Entonces, este BI autoservicio nace con esa esencia y nace con ese objetivo, poder generar rápidamente atenciones de análisis de datos con un usuario del negocio, sin necesidad de dependencias. Acá podemos ver en la representación gráfica una dependencia, acá vemos un autoservice. Entonces, siendo conocido, habiendo repasado esta necesidad, habiendo repasado un poco por qué debería enfocarme en poder aprender estas herramientas y esta metodología, vayamos a entrar justamente al la herramienta de la que estamos hablando el día de hoy, ¿no? De hecho, es mi favorita, el Power BI. Power BI. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer el Power BI? Precisamente lo que hemos visto en todos los puntos anteriores, el BI Self-Service, el autoservice, generar justamente todo este proceso de analítica de datos para mi negocio, para mis líderes, para mí, para poder presentar información. Sergio, pero ¿cómo replico todo ese proceso ETL que nos has mostrado hace un rato? Se ve bastante tedioso. La verdad es que por mí lo que busca es flexibilidad y ser súper sencillo y práctico, sobre todo, ¿no? Entonces, es una herramienta muy versátil y acá vemos precisamente cómo funciona. ¿Recuerdan de la parte de extracción, donde yo consigo los datos? Bueno, Power BI me provee la capacidad de poder conectarme a diferentes fuentes de datos. Tenemos entre datos online y datos locales. Son locales cuando algo de la información que yo tengo está guardada en mi propia C, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los archivos CSV, tenemos los archivos de Excel, tenemos los archivos de bases de datos de repente, ¿no? Como SQL, como un Oracle, si de repente las tengo dentro de mi PC. Y también podemos conectarnos a datos online. Por ejemplo, tenemos como datos online el famoso Google Drive, que es una herramienta sin costo, súper versátil, de hecho la recomiendo mucho porque es muy potente.
Tenemos el famoso Salesforce, que es una herramienta de CRM, y tenemos el SharePoint para algunas empresas que trabajen aliadas con Microsoft. Entonces yo con Power BI puedo conectarme a todas estas fuentes de datos para poder realizar mi proceso o mi procesamiento de datos. Tenemos incluso más de 40 tipos de conexiones. Tenemos conexiones a base de datos específicas, conexiones a nubes de repente como Azure, Amazon Web, otras, ¿no? Entonces es cuestión de que yo defina qué utilizo hoy en día para registrar info y me conecto. Entonces, Power Query, o Power BI mejor dicho, para poder realizar cada tipo de tarea, se asocia, o mejor dicho, complementa con una herramienta en específico. Vienen no incluso de Power BI, sino de herramientas pesadas como Excel. Power Query y Power Pivot son dos herramientas o complementos que ya existían con Excel. Power BI nace en el 2015. Estas herramientas existían antes en nuestro querido Excel y también cumplen la misma función con Excel. Claro que en Power BI se repotenciaron sus características, pero pues ya son unos viejos compadres, por así decirlo, ¿no? Entonces, quien tenga Excel de repente va a descubrir que acá estos dos amigos también pueden ayudarlo en sus tareas de Excel, ¿no? Y estas invocaciones de datos también están disponibles porque se realizan con Power Query y al utilizarlos con Power Query, pues las tengo para Excel. Acá tengo su símbolo y Power Query, ¿cuál es el significado? ¿Para qué tengo Power Query en Power BI? ¿Por qué, Sergio, Power BI se divide en tres complementos diferentes? Bueno, porque cada uno de ellos tiene una función en específico. Recuerdan que hablábamos de un proceso de BI tradicional donde existe una plataforma diseñada para todo un proceso de ETL. Bueno, acá Power BI bajo sus propias herramientas nos da todos los alcances necesarios para que yo pueda también realizar la transformación de mi información, la extracción y la carga. Pero Sergio, ¿qué es transformación de mi información? Claro, me queda claro que la extracción es la parte de conseguir mis datos o conectarme a mis datos. Bueno, la parte de transformación es limpiar, estandarizar mis datos, generar que la carga a mi Power BI sea la más limpia posible. ¿Y de qué hablamos con limpieza? Pues hablamos con eliminar datos que no me sirven. Yo tengo columnas de repente que no me sirven, sé que no voy a utilizarlas. Tengo algún tipo de dato que de repente no está en el formato correcto. ¿A quién de repente acá no le ha pasado que alguna plataforma le bota la fecha con la hora y tiene que separarla? Bueno, esto se puede hacer a través de Power Query y de manera sencilla y solo una vez. ¿Por qué? Porque este procesamiento ETL que yo le doy a Power Query funciona como una especie de macro. Son procedimientos que cada vez que Power BI traiga nueva información van a repetirse y van a hacer que todos mis datos entren con este filtrado, ¿no? Entonces incluso yo quiero o tengo una data que está desde el año 2010. Sergio, pero yo voy a utilizar solamente desde el 2015 en adelante. Bueno, en Power Query la filtro. ¿Cuál es la diferencia de filtrar en Power Query y en Power BI, Sergio? Bueno, en Power Query, recuerden que estábamos hablando con un complemento previo a cargar la data. Entonces, cuando yo filtre en Power Query, le estoy diciendo, esta data de acá no se va a cargar a mi modelo. Y cuando yo dejo de cargar esa data a mi modelo, ¿qué hago, chicos? Pues genero eficiencia, ahorro recursos, mejoro mi estructura, porque estoy sacando todos los datos innecesarios de mi proceso. Me quedo solamente con lo importante, la carnecita, por así decirlo, y ya trabajo mucho más eficientemente y más ligero. Entonces, habiendo entendido un poco qué es Power Query, vayamos a ver qué es Power Pivot. Power Pivot, y abajo vemos que dice lenguaje DAX. Ah, sorry, me olvidé de mencionarles lo que es la M. Ahí vemos que también nos salía M. ¿Qué son estos MDAX? Bueno, estos son los lenguajes de programación o los lenguajes de código con los que funciona cada una de estas herramientas. Oye, Sergio, ¿pero tengo que ponerme a programar o hacer códigos? No, porque justamente al ser una herramienta de negocio, Power BI lo que hace es darte opciones o cintas de opciones para que tú interactúes sin necesidad de programar, dando clic, eligiendo combos desplegables, opciones que nos van a aparecer arriba, tal cual como aparecen en el Excel. Entonces, todo esto funciona de manera negocio, de manera usuario, no data. Eso es lo importante. Pero ¿por qué aparece el lema entonces? Porque así mismo como tú vas realizando actividades dentro de las opciones que te provee Power BI o Power Query, estos procedimientos se van guardando en Power Query a través de cada código. Imaginemos que yo eliminé todos los registros de mi data que no tengan información, las celdas en blanco. Bien, eso lo hago a través de Power Query, pero
en el lenguaje M, a través de mi editor de consultas, que es la lámina prácticamente donde se guarda todos mis procedimientos, yo voy a ver ahí un código que hace referencia a eliminar filas en blanco, ¿no? Entonces, todos mis procedimientos se van guardando a través de estos códigos y cuando yo quiera hacer algún cambio, pues, o quiera chequear mi código y revisar todo lo que he hecho, puedo hacer este ejercicio de abrir mi editor de consultas avanzado y ver todos los códigos que se han venido llenando dentro de mi lámina. Bien, o de mi lienzo, por así decirlo, dentro de mi ventana de códigos. Entonces, entendiendo todo lo que es el Power Query, a muy alta escala, claro, entramos a lo que es Power Pivot. Y ahí vemos que dice DAX. ¿Qué es DAX? DAX es nuevamente un lenguaje de códigos, pero esta vez para crear un poco más de métricas, para crear relacionamientos, para crear fórmulas, que son una especie de fórmulas de Excel, pero 2.0, ¿no? Más avanzadas y más potentes. Entonces, el DAX, una de las grandes diferencias con las fórmulas de Excel es que funcionan de manera matricial. Sergio, ¿qué es matricial? Y acá viene una gran diferencia entre Excel y trabajar bases de datos y trabajar modelos de datos que ya es Power BI. Como estoy compartiendo el PowerPoint, vamos a hacer un ejercicio acá nada más. Imaginemos que tengo un campo que se llama fecha o que se llama ventas. Tengo mis registros que son todos números. Cuando yo le dé a sumar las ventas, voy a tener un KPI. ¿Qué es lo que pasa con Excel hoy en día? Si acá yo te pongo en ventas, te pongo ABC, no es un número, lo único que va a hacer es KPI, sumar todo y no considerar este ABC, porque suma filas, hace un recuento por filas. Lo que hace el DAX es operaciones matriciales. ¿Qué es matriciales? Es que él toma una matriz. ¿Y cuál es la matriz? La que yo le indique. Si a mi DAX le digo sum ventas, lo que va a hacer mi DAX es tomar toda esta matriz, toda esta columna, intentar hacer la operación con cada uno de estos registros. ¿Qué va a pasar? Él no me va a ignorar este registro incorrecto. Lo que me va a decir es, hay un error con tu matriz o con tu campo. Lo que me alerta a decir, hey, no has estandarizado correctamente tu data. Entonces, Power Query, Power BI, toda la base de datos ya trabajan de manera matricial con el tema de datos. Hay que tener en claro eso. Entonces, mi DAX precisamente es para hacer operaciones específicamente como las que les comentaba, para poder hacer suma de columnas, operadores como divisiones, hacer campos calculados, muy similar a lo que la lógica hoy en día nos dicta como Excel, ¿no? La parte más elemental para conocer de lógica de códigos es Excel, aunque no lo crean, ¿no? Un sí, de repente para quienes conocen un poco de Excel, un sí de repente, hacer una condicional, hacer un buscar B, son fórmulas que se pueden encontrar en lenguajes de programación como Power Pivot, por ejemplo. Un buscar B se traduce en Power Pivot como un lookup value, ¿no? Se traduce de repente como un left join en lenguaje SQL. Entonces tienen la misma funcionalidad, pero cambian su sintaxis o su forma de escritura. Entonces esto es un bonito ejercicio para poder empezar a descubrir también la lógica de las fórmulas que se utilizan en el esquema de datos o en las bases de datos. El DAX es precisamente para yo poder tener ya construidas las métricas y las análisis y las operaciones que voy a hacer. Una vez que yo ya tengo construido, Sergio, mi esquema de datos, limpieza de datos, ya tengo construidas mis métricas, he modelado mi base de datos, porque justamente acá, chicos, Power BI también me da la opción o tiene su funcionalidad para poder crear mi modelo de datos, lo que les mencionaba, relacionar mis tablitas, tener un orden para poder almacenar mis datos. Una vez que he realizado todas mis tareas de ETL, lo que viene, la parte bonita, el Power View, la parte de la visualización, crear mi dashboard. Y esta, sin ser la parte de repente más densa del proceso, viene también a ser una de las partes más importantes. Chicos, y acá una recomendación experta. Yo puedo haber hecho un proceso eficiente, el mejor proceso de datos y tener la data más limpia. Si yo no le doy cariño a la construcción de mi dashboard, no van a ver negocio. ¿Y qué ven ellos? Mi visualización. Entonces recuerden que tenemos que tener en claro el reporte de alto impacto. El reporte de alto impacto y el data storytelling es importantísimo para que toda mi visualización tenga un reporte también interesante en los stakeholders. Utilizar herramientas de colores, utilizar gráficos, utilizar esquemas visuales más atractivos, etcétera.
Esto es importante y lo debemos tener en cuenta, sin perder la importancia de mi proceso de tele, un equilibrio correcto, chicos. Entonces, habiendo entendido lo que es el Power BI, las funciones del Power BI y cómo voy a utilizar Power BI, estamos ya a hacer una exploración un poco más cercana de la herramienta. Hasta ahí, chicos, no sé si tienen alguna duda o siguen teniendo problemas con la parte de o con mi audio. Me van confirmando, por favor, pero voy avanzando, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a entrar al ecosistema de Power BI, que tiene básicamente dos plataformas o servicios primordiales, ¿sí? Uno es donde yo voy a diseñar y otro es donde yo voy a compartir. Sergio, ¿yo puedo crear dashboards en Excel? Sí, puedes crear dashboards en Excel. Sergio, ¿yo puedo compartir dashboards en Excel? Medianamente sí, porque puedes subirlo a una plataforma como OneDrive o Google Drive. Sergio, ¿es eficiente y seguro? No. Esa es la respuesta y la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Una de las grandes diferencias de subir un dashboard con Excel para quienes lo hayan realizado es que la data tiene que estar almacenada en el mismo ecosistema del dashboard. Ejemplo, si yo voy a crear un dashboard en Excel, tengo que tener mi tabla de datos en ese mismo archivo. Oye, Sergio, pero oculto la hoja. Sí, claro, pero podemos entrar y mostrarla, ¿no? Entonces no hay mucha seguridad de por medio. Entonces la data es un activo y al ser un activo tiene que cuidarse. Entonces Power BI contempla justamente estas gestiones de cuidado de datos. Y ahora vamos a ver cómo. Existe el Power BI Desktop, que es la herramienta donde yo voy a generar el desarrollo y voy a crear todos mis análisis, voy a crear mi proceso ETL, voy a diseñar mi modelo de datos y voy a crear mi dashboard. Y cuando yo termine de crear esto, ¿qué hago, Sergio? ¿Le comparto mi archivo de Power BI Desktop a mi compañero para que lo abra ahí? Sí, podrías hacerlo, pero le das acceso a todo tu diseño. Y además, eh, si tu compañero no tiene Power BI, ¿cómo lo va a abrir? Claro, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, Power BI Desktop trabaja con un archivo de creación tal cual como Excel. Por ejemplo, el formato de extensión de Excel es XLS, el XLSX, y el formato de Power BI es PBIX. Entonces, este archivo de diseño, este archivo de creación, donde ya he creado todo mi proceso de BI, no debo compartirlo, porque no todos somos diseñadores, no todos somos desarrolladores, ¿no? Y es un activo también, ciertamente, porque están todas mis conexiones de datos y procesamiento de datos. Oye, Sergio, pero ¿cómo hago para compartir entonces la información? Acá es donde entra nuestro famoso Power BI Service. Power BI Service es una nube de Power BI que se encuentra en el ambiente de Microsoft, que comparte tanto como OneDrive, Microsoft Forms, Outlook, todos estos servicios de Microsoft son servicios de Power Service, son servicios de Power Apps. Entonces, para yo poder ingresar al ecosistema de una nube, yo voy a utilizar uno de estos servicios de Power Service, que es el Power BI Service, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me conecto al Power BI Service? Bueno, en mi desarrollo, yo me voy a loguear, porque para poder usar Power BI, y esto es un dato así interesante, tenemos que tener una cuenta institucional. A veces tenemos cuentas institucionales de nuestros trabajos, podemos tener cuentas institucionales de nuestras universidades, etc. Entonces, cuando yo me logué en esta cuenta institucional desde mi Power BI Desktop, voy a tener la opción de publicar. ¿Qué hace la opción de publicar? Pues lo que hace es subir desde mi propio programa de Power BI Desktop mi dashboard al Power BI Service. ¿Qué hace cuando sube esta información, Sergio? Bueno, sube dos cosas. Sube mi tablero, es mi dashboard, para que yo lo pueda compartir de diferentes maneras. Lo puedo compartir en toda mi organización que tenga acceso a mi service, es decir, que tenga el mismo dominio, que vive en el mismo ecosistema, en mi arroba, o puedo compartirlo, si es mi propia responsabilidad, en un lugar público, ¿no? Lo puedo compartir a una página web. Entonces yo podría compartirle nada más que un link a mi usuario, decirle, es acá. Y vamos a ver algo interesante posteriormente justo con esto. ¿Y qué es lo segundo que alimenta el Power BI en el Power BI Service? Mis famosos datos, ¿no? Esto está alimentado en base de datos, chicos. Y existe un tercer complemento. No lo recomiendo tanto porque hoy en día estamos hablando siempre de información en línea, que es el Power BI Gateways. Es el Power BI Gateways la forma o el canal de comunicación desde esta nube en línea
a mi computadora, siempre y cuando yo tenga dentro de mi origen de datos archivos que están guardados en mi propia computadora. Entonces, para que esta nube ingrese a mi computadora, utiliza esta llave y se lleva la información. ¿Por qué no lo recomiendo tanto, chicos? Porque una de las limitantes es que la computadora tiene que estar prendida, por ejemplo. Si mi computadora está apagada, pues el bloqueo de datos se activa y se cae mi actualización. Entonces, tenemos siempre de utilizar fuentes online. Ahora viene la tercera parte que es acceder. ¿Desde dónde puedo acceder? Desde celulares, desde tablets, desde ordenadores o laptops, ¿no? Entonces es súper interesante y súper versátil la forma en la que yo puedo compartir análisis de información a mis relacionados. Bien, entonces entendiendo todo este ecosistema, vamos a pasar ya a la parte de conocer Power BI. ¿Qué es Power BI? ¿Cuál es la interfaz de Power BI? Oye, Sergio, entro y me mareo porque veo un montón de cintas. Bueno, me familiarizo un poco con la cinta de opciones de arriba porque se parece mucho a Excel, pero ¿qué es ese campo de visualizaciones? ¿Qué es eso, no? Acá vamos a conocer más o menos qué es lo que hace cada uno de estos atributos dentro de mi plataforma. Bien, vamos leyendo. Dice, en Power BI Desktop encontrarás la vista de informe con un lienzo en blanco, donde podrás crear varias visualizaciones con visualizaciones. Puedes cambiar entre la vista de informe, la vista de datos y la vista de relaciones seleccionando los iconos de la navegación de izquierda. Bien, ¿qué es esto? Pues vamos a verlo. Acá vamos a elegir el... Acá está. Bien, acá podemos ver que tenemos tres opciones donde tenemos pues, una especie de gráfico, tenemos una tablita, tenemos acá un diagrama. Esto se llama un diagrama de datos, chicos, un modelo, como lo habíamos visto en papers anteriores. Entrando a cada una de estas partes, yo puedo determinar en qué área estoy. En la área de mi lienzo de desarrollo de dibujo de mi dashboard, puedo ir a la vista de mis tablas, o sea, todo lo que he cargado, y también puedo ir a ver mi modelo de datos. Entonces acá dice la interfaz permite la exploración y el análisis de datos a través de funciones predeterminadas. ¿Qué son estas funciones predeterminadas? Significa, chicos, que Power BI nos provee de dibujos, gráficos, análisis predeterminados que yo pueda insertarlos dentro de mi dashboard. Entonces acá tengo todo un portafolio de gráficos que puedo utilizar para poder crear un reporte. Bien. Entonces, en la parte, acá podemos ver algunos atributos adicionales. Sergio, ¿dónde está Power Query acá? Bien, entrar a Power Query, entrar justamente a esta opción, editar consultas, y nos va a transportar toda la interfaz de Power Query. Bien, vamos avanzando. Entonces, habiendo entrado a Power Query, entramos un poquito a descubrir qué hacemos y cómo hacemos una invocación en Power Query. Entonces acá nos dice Power Query, herramienta ETL, obteniendo datos desde múltiples fuentes. Power BI agrupa en diferentes categorías los distintos orígenes de datos a los que es posible conectarse. Archivos, bases de datos, bases de Power BI, Azure, servicios en línea y otros. Una consulta se define mediante la opción obtener datos, nuevo origen. Power Query, y acá les voy a compartir, chicos, el Power BI, que tengo que cambiar el tipo de pantalla compartiendo. Denme un segundo. Ya. ¿Me confirman si en mi pantalla ya pueden ver el Power BI, sí? Entiendo que ya se debería ver, pero de todas maneras, por si acaso me van consultando, por favor. Me van comentando. Ya, entonces tenemos acá Power BI, herramienta de tele. Justamente una opción que nos da este complemento de Power BI es precisamente poder consultar diferentes orígenes de datos, algo que habíamos comentado de la versatilidad de poder traer datos de diferentes líneas con Power BI. Entonces, ¿cómo yo invoco un dato, Sergio? A través de nuevo origen. Acá vemos que es la opción de consultar un nuevo origen que nos va a abrir esta ventana emergente, donde nos va a agrupar las categorías, como leemos aquí en nuestros enunciados, por archivos, bases de datos, Power BI, Azure, servicios en línea. Por ejemplo, acá nos trae todo y nos trae de repente por la demanda más frecuente, qué es lo que podemos exportar. Más frecuente, pues, Excel, archivos de CSV, XML, JSON. También podemos traer carpetas, podemos traer PDFs. Oye, Sergio, ¿por qué te trae Power BI cuando le consultas un PDF? Bien, lo que hace la herramienta Power Query cada vez que consulta una fuente de información es buscar formatos estructurados
otro término para que tengan dentro de su portafolio o su glosario, son formatos estructurados. Formatos estructurados no es nada más ni nada menos que lo que se pueda reconocer o interpretar como una tabla de datos, como una matriz de datos. Entonces, cuando yo tenga un PDF o de repente una misma página web, Power BI lo que va a hacer, o Power Query lo que va a hacer es buscar cualquier formato que esté tabulado. Entonces, de esa manera funciona la invocación de datos. Entonces, una vez que yo tengo datos invocados, vamos a traer esto también a colación. Cuando yo invoco datos, Power Query lo trae. Acá vamos a ver en mi pantalla cómo lo coloca. Vamos a entrar acá a transformar datos y vamos a abrir el editor de Power Query. Sergio, ¿cómo coloca una tabla una vez ha sido actualizada? Bien, lo coloca como un archivo de consulta. Vamos a ver acá. Vamos a traer de repente esta base de datos o este archivo Excel que tiene tablas de información. Bien, acá lo que hace es la previsualización y vamos a elegir todas las tablas que están disponibles dentro de este archivo Excel. Como yo puedo ver, dentro de este Excel yo tengo varias tablitas. ¿Cuál es la que yo quiero? Vamos a cargar esta que dice Output Data. Damos check y damos cargar. Bien, entonces lo que va a hacer es cargar y acá hemos visto que nos coloca Output Data 2. ¿Por qué? Porque yo lo había cargado anteriormente. Entonces acá tengo la tabla que he invocado a Power BI, desde Power Query, la interpreta pues como una consulta, la mano izquierda de mi Power Query. Oye, ¿y tengo que conservar ese nombre? No. Vamos a ponerle, por ejemplo, base data. Listo. La tengo invocada y la tengo lista para iniciar de repente mi proceso de ETL si fuese necesario, o trabajarla directamente o cargarla a Power BI. Entonces, continuando. Ya tengo acá cargado una tabla. Vamos a ver cómo puedo hacer una especie, o mejor dicho, podemos traer una serie de ejemplos de estandarización o de transformación. Primero veamos qué es lo que nos da Power Query, qué es lo que nos ofrece. Recuerden que les dije que no es necesario hacer códigos para poder realizar transformaciones de datos. Eso significa que Power Query me ofrece opciones predeterminadas para que yo pueda hacer transformaciones. ¿Cómo, Sergio? Porque se han utilizado las acciones más comunes que hacemos a la hora de analizar datos. Ejemplo, usar o transformar mi primera fila como encabezado, transponer, invertir filas, contar filas, etc. También tengo para ver tipos de fechas, tipos de datos, perdón, etcétera, ¿no? Cambiar nombres y otras acciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero pues acá tenemos, como nos comenta, ¿no? Ordenar, filtrar, limpiar, transformar, entre otros. Se pueden aplicar algunos pasos mediante las transformaciones disponibles en el interfaz. Se puede visualizar el resultado de cada paso y modificar el orden de los datos y eliminar los pasos en el editor. El editor, tenemos una opción, tenemos una interfaz dentro del Power Query que va registrando todos los pasitos que yo les voy realizando a mi data. Origen, navegación, encabezados, cambiados, etc. Esto es para que yo no pierda de vista todos los procedimientos que le estoy diciendo al Power Query que le haga a mi data. Justo como les había comentado, cada paso aplicado va generando un código implícito en el lenguaje M. ¿Quieren ver cómo es eso? Pues acá lo podemos ver. Tenemos, por ejemplo, acá esta tabla que ya tiene cierta cantidad de pasos aplicados. Miren, acá tengo un error, y es un error de origen. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que he cambiado el origen de mis datos. Eso lo solucionamos rapidísimo. Vamos a ver. Lo que yo había hecho en esta invocación de datos es, pues, precisamente decirle, quiero traerme data de mi Excel, y me pregunta, ¿dónde está tu Excel? Me pide la ruta de dónde he guardado mi data. Como he cambiado de carpeta, cuando ha ido a buscar, no la he encontrado. Entonces, lo único que hago es actualizar mi ruta de datos, pero falta acá algo muy importante. ¿Cómo se llama mi archivo? Data atenciones. El formato de mi archivo es un Excel, por lo tanto es un XLS. Vamos a ver qué tal. Listo, se corrigió. Entonces ya tengo acá mi data cargada
no hay ningún problema para poder empezar a hacer pasos. Ahora, chicos, los pasitos que vamos aplicando, justamente comentábamos que se guardaba dentro del lienzo de códigos. ¿Cómo llego yo a este lienzo de códigos? Puedo venir acá, le doy un clic derecho a mi tablita, a la que le he aplicado todos estos pasos, y le doy editor avanzado. Cuando yo voy a editor avanzado, vemos acá el titular de mi tabla, vemos todos estos pasos que se han realizado como estandarización. Y no se asusten, porque estos pasos, como les digo, están realizados a través de nuestra lista de opciones de Power Query. No es necesario saber programar en M o conocer la sintaxis necesariamente de este código M. Listo. Entonces, como pueden ver, tengo una serie de procedimientos en los que yo he realizado transformación de data para poder tener una base más limpia. Estos procedimientos no pueden tener un control Z. Si yo realizo, por ejemplo, acá, sí, le di quitar, no, le di quitar sin querer, control Z, no va a pasar nada, chicos. Eso sí tienen que tener presente, acá no existe el control Z. ¿Qué va a pasar? Pueden ver acá, que ya registró mi paso como columnas quitadas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero eliminar ese paso o revertirlo, lo único que tengo que hacer es venir acá y darle X. Mi columna ID de atención ha regresado. ¿Sí? Entonces, es cuestión de acostumbrarse nada más a la nueva interfaz o las nuevas interacciones que nos provee el Power Query. Bien, entonces vamos avanzando. ¿Qué tipo de transformaciones tenemos? Bueno, entre las más frecuentes que vamos a tocar ahora, tenemos tipos de datos, renombrar columnas, remover filas, columnas o errores, reemplazar o filtrar nulos. Para quienes no estén muy familiarizados, un nulo es una celda vacía, que no tiene información. Podemos dividir columnas y crear campos calculados. Es un campo calculado, imaginemos que tenemos cantidad de ventas y monto de ventas. Entonces, esto lo que me permite sacar es mi ticket promedio, ¿no? ¿Cuánto vendo por cada cantidad, por cada transacción? Eso como llego, pues dividiendo la columna de ventas entre la columna de cantidad, ¿no? Eso es un campo calculado, realizar de repente una operación entre dos campos. Y acá nos dice, el objetivo de Power Query es crear una serie enlistada de procedimientos que se repiten cada vez que se actualizan los datos y permitan un ingreso final a Power BI. Sergio, ¿cómo es eso? Eso lo que me quiere decir es que cada vez que entre un registro adicional dentro de esta tabla, este registro va a pasar todos estos procedimientos para poder ingresar a mi tabla. Es decir, ya va a entrar 100% limpio, ¿no? Bien, entonces seguimos. Informaciones más específicas. Dinamizar y anular dinamización. Tenemos que entender primero qué son los términos dinamizar y anular dinamización. Entonces, es de repente dinamizar. Esto va muy ligado a lo que es la palabra tabla dinámica, que ya hemos realizado en Excel. ¿Por qué realiza una tabla dinámica? Pues acá leemos. Puede dinamizar columnas y puede crear una tabla con valores agregados para cada valor único en la columna. ¿Cuáles son mis valores únicos en la columna? De repente, yendo acá al ejemplo, mis países. Generalmente funciona como resumen de datos. ¿Para qué dinamizo una tabla? Para poder obtener resúmenes de tablas un poco más densas o más extensas. Por ejemplo, tenemos una lista de países y fechas. ¿Y qué es lo que tengo acá? Un valor resumido, ¿no? Un recuento tal vez de ventas realizadas en esta fecha de país. Lo que podría haber sido, de otra manera, una tabla como la que tenemos acá. Y acá viene otra opción que se llama anular dinamización. ¿Qué es lo que hace anular dinamización? Traduce todas las columnas, excepto las no seleccionadas, actualmente en pares de atributo valor, donde las columnas se vuelven filas. En la tabla, por ejemplo, es más sencillo utilizar la fecha como filtro o segmentador para el informe. Bien, es un poco tediosa la explicación, y de hecho la conceptual, interiorizar la anulación de una dinamización, pero básicamente, chicos, es para yo poder trabajar con más certeza o con más eficiencia dentro de mi modelo de datos. O sea, yo les hago una pregunta. Si yo voy a ponerme a analizar mi información dentro de Power BI, ¿para qué necesitaría de repente dinamizar una tabla o resumir una tabla antes de cargarla a Power BI? Si yo quiero hacer ese ejercicio en mi mismo tablero de análisis. Entonces, de repente, si es que yo más bien encontrara, porque sí hay el caso donde encuentro tablas dinamizadas, tablas dinámicas o tablas resúmenes dentro de mis inputs o dentro de los archivos, lo ideal sería que yo las anule para que pueda trabajarlas dentro de mi Power BI.
Entonces, a esto, chicos, lo que hago es precisamente realizar la opción de anular dinamización. Entonces, veamos qué es anular dinamización. Por ejemplo, tenemos acá país, fechas, cantidades. Vamos a ver qué podemos hacer con anular la dinamización. Sumamos que quiero anular la dinamización de todas las columnas de fecha. Voy a conservar mis valores de país dentro de mi columna país, pero todas las fechas de acá van a venir a volverse un registro dentro de una nueva columna. Una nueva columna que debería ser el resultado de mi anulación de la dinamización. Estos valores son atributo valor o pares atributo valor, van a venir a registrarse en este lugar. ¿Para qué me sirve esto, Sergio? Que vamos a ver que esto precisamente sirve para poder analizar la data posteriormente. Más adelante vamos a verlo. Continuamos. Bien. Veamos. El último ejemplo, creando campos calculados. Justo lo que les comentaba, ¿no? Que yo crearía un campo calculado. Específicamente cuando necesito sacar operaciones entre dos campos. Imaginemos que en el editor de consulta podemos crear consultas o fórmulas personalizadas que operen en varias columnas de la tabla. Y esto resultarme una nueva tabla que va a facilitar mi análisis. Entonces imaginemos justo el ejemplo que teníamos, o de repente imaginemos precio unitario en mi columna 1 y cantidades vendidas en mi columna 2. Yo tengo acá precio A y cantidades B. Si yo quisiera tener la cantidad o el importe ganado, o mi utilidad, mejor dicho, o mi ingreso, tendría que hacer crear una columna que esté basada en A, B, ¿no? Entonces ese campo calculado me ayuda a resumir o a obtener un nuevo dato en base a dos datos ya cargados. Tan sencillo como ello. Entonces, seguimos avanzando. Y acá viene la parte de modelado de datos. Bien, justo el modelado de datos es donde nos va a permitir abordar el por qué yo anulo una dinamización y por qué yo creo un modelo de datos para poder tener mi data organizada. Acá nos dice determinando el uso eficiente de mis consultas. Entonces leemos, ahí nos dice, al importar varias tablas, lo más probable es que vaya a realizar un análisis con los datos de todas las tablas que estoy importando. De otra manera, no las importaría y de otra manera no las traería a consulta. Las relaciones entre estas tablas son necesarias para calcular los resultados de forma precisa y mostrar la información correcta en los informes. Vamos a verlo. Primero conocemos un poco el entorno de qué es lo que yo tengo dentro de mi modelo de datos. Tengo lista de informe, donde yo voy a entrar a visualizar mi modelo. Tengo la relación, incluso dice si el cursor sobre la relación para poder ver las columnas utilizadas. ¿Qué las columnas utilizadas? Porque las columnas utilizadas o cada columna sirve como un relacionador. Recuerdan que habíamos hablado de el ejemplo de tener una tabla de ventas y una tabla de clientes, donde justo les comentaba, ¿es necesario tener toda la información de mis clientes de las tablas de ventas? No, solamente necesito tener el DNI, porque a través del DNI yo puedo consultar de mi tabla de clientes la demás información, ¿no? Recuerden que los clientes, porque todas las personas tienen un único DNI por persona, entonces me basta para poder tener dos tablas distintas con usos o con objetivos diferenciados que puedan manejar la misma información dentro de mi análisis. Bien, administrar relaciones. Permite ver y configurar la cardinalidad y el dirección del filtro cruzado dentro de las relaciones existentes en el modelo. Esto que nos dice, chicos, que cada una de estas relaciones tiene cualidades o tiene características. ¿Qué es cardinalidad? La cardinalidad es qué tabla domina a qué tabla. Yendo al ejemplo anteriormente hablado, si yo tengo una tabla de clientes y una tabla de ventas y yo quiero filtrar por todas las ventas que le hice al cliente A, ¿quién está dominando? Mi tabla de clientes, porque a través de ella yo voy a modelar mi tabla de ventas, yo voy a filtrarla, yo voy a acomodarla o ajustarla a lo que necesito. Entonces, la esencia de tener un modelo de datos parte por ahí, para poder tener un uso eficiente de todas las tablas que yo estoy dando una consulta. Bien, y acá viene la parte de lo que es el modelado de datos. Primero, para poder modelar la data o crear yo un
modelo de datos. Y esta parte es muy importante. De hecho, enfoco yo o recomiendo mucho poder interiorizar el por qué yo hago cada ejercicio en Power BI o en Power Query, porque si tú entiendes qué es lo que estás haciendo, entiendes por qué lo estás haciendo y entiendes para qué lo estás haciendo, se te va a hacer mucho más sencillo poder desarrollarlo. Entonces es muy importante poder siempre tener una base conceptual sólida, poder interiorizar de manera correcta por qué yo estoy haciendo ciertos ejercicios dentro de mi modelo de datos o dentro de mi proceso de datos. Entonces, nuevamente, dos términos nuevos, lo que vendría a ser parte de nuestro glosario de datos. Tabla hechos. Esta tabla hechos, también conocida como tabla transaccional, son tablas que contienen el registro de la actividad de negocio o de la operativa, de acuerdo a la industria en la que estén trabajando, y serán el insumo principal de las métricas y del análisis. Chicos, ¿qué es lo que me está diciendo? Que estas tablas transaccionales o tablas hechos son las que van a registrar mi core de negocio. Si yo me dedico, soy una empresa comercial, van a registrar mis ventas. Si soy una empresa que o es la parte o soy la parte postventa de mi empresa, van a registrar mis clientes o mis reclamos atendidos. Soy una industria minera, de repente va a registrar la capacidad de extracción o los eventos de extracción de mi industria. Entonces, esto es cross-industria y la tabla de hechos determina el almacenado de toda la actividad de negocio de mi empresa. Nos dice, dentro de ellas se encuentran campos que se relacionan con los campos claves de nuestras tablas dimensiones. Esto nuevamente es un poco tedioso, pero ¿qué significa? Que voy a tener un campo específico que me va a ayudar a identificarme con otras tablas o a relacionarme con otras tablas. Entonces, vayamos al ejemplo. Tenemos tablas diarias de ventas, yendo a una empresa de ejercicio comercial. Es una tabla donde registro mis ventas diariamente y donde encontraré, por ejemplo, el código de tienda, el código de venta y podré relacionar con estos códigos de repente más detalles para cada registro. Entonces veamos nuestro ejemplo. Tengo en esta tabla de ventas, tengo un campo que se llama ID de ventas, tengo un campo que se llama fecha y tengo un campo que se llama ID tienda. A la vez tengo mi información de negocio que es monto. El monto y la fecha, ¿dónde nacen, chicos? En el personal operativo, en el sistema transaccional. Y es un evento que nace netamente de la actividad de negocio. No lo puedo relacionar ni obtenerlo de ningún otro lugar. Y recuerden que esta tabla es la que va a almacenar ese registro. Entonces, quedémonos con este ID de tienda. ¿Qué es lo que tiene este ID de tienda? Códigos, ¿no? Son números. Yo tengo un ID de tienda. Bien, vamos a ver por qué y para qué. Entonces, tengo ahora mi tabla dimensión. Hemos hablado de la tabla de hechos y ahora vamos a hablar de la tabla de dimensiones. Bien, ¿qué es una tabla de dimensión? Dice acá que se pueden llamar tablas maestras o tablas entidades. Muy importante para nuestro glosario. Son tablas simples que cuentan con atributos, cualidades o características de mi negocio para enriquecer con información cualitativa nuestras tablas hechos. Esta información cualitativa, chicos, características, datos categóricos de mi información, de mis datos, de mis registros. Acá dice, en Primary Keys sirven para relacionarse con las tablas hechos y funcionan como tablas dominantes y para filtros y segmentaciones de informes. Entonces acá tenemos un ejemplo, tabla de ubicaciones. En esta tabla encontramos el código de la tienda, que es nuestro identificador, y características de la ubicación para cada una de estas tiendas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Justamente tenemos nuevamente otro campito que se llama ID de tienda, pero acá este ID de tienda no me está traduciendo la venta. No me está diciendo, este ID de tienda es mi nombre o mi identificador único y significa que es la Ciudad de México, el país de México, la región central. Entonces, todos estos ID deben ser diferentes, porque yo no podría tener un ID uno acá. Eso haría que yo tenga un código repetido, pues generaría que a la hora de consulta yo tendría una discrepancia en saber qué ciudad debo agarrar el código 1, ¿no? Entonces, depurado. Para yo poder tener una tabla dimensión, yo tengo que tener un ID principal. Este ID principal se llama primary key o clave primaria, otro término para nuestro glosario de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago con este primary key, chicos? Vamos a nuestra tabla de hechos. Ven que teníamos un ID de venta, con un ID de tienda. Justamente este ID de tienda va a venir a relacionarse con el ID de tienda de mi tabla de dimensiones.
Entonces, tenemos acá nuestra tabla de ventas, tenemos acá nuestra tabla de dimensiones. ¿Qué es lo que pasa? A través de este ID de tienda, estas dos están relacionadas. Imaginemos que yo quiero filtrar mis ventas por la región sur. Bien, basta con tener este ID de tienda para saber que todas las ventas que se registren con, vamos a ver, se registren con el código 2 o con el código 3 o con el código 8 pertenecen a la región sur, sin necesidad de tener estos tres datos explícitamente en la tabla anterior, solo uno. Hace eso, chicos, genera eficiencia, genera mayor agilidad a cualquier proceso de datos. Entonces, esto es un modelado de datos. Para esto necesito tener, como les digo, un concepto, interiorizar buenas prácticas dentro de un proceso BI. Es súper importante que conceptualicemos. Y habiendo hablado ya de un Power Query, habiendo hablado ya de un modelado de datos, conociendo ya por qué yo realizo un proceso de ETL y de modelado, vamos a la parte simpática, dashboarding y visualización. Entonces acá les traigo inicialmente de manera intro unos tips para poder manejar un reporte amigable. Tenemos la famosa metodología Scrap. ¿Qué es la metodología Scrap? Veamos sus siglas, ¿no? Spacing. Respeta los espacios entre gráficos y visualizaciones. Chicos, súper importante y acá vienen algunos consejos para que podamos crear nuestros reportes y no solamente de Power BI, sino que es un tema de data storytelling que es para poder crear cualquier tipo de reporte. No solo en Power BI, si quieres construir dashboard en Excel, también puedes aplicarlo. Si quieres construir un informe en PPT o en PowerPoint o en PDF, también puedes aplicarlo. Entonces son consejos para poder tener una visualización saludable y para poder tener un mayor impacto con nuestro consumidor de data, ¿no? ¿A quién no le gusta llevarle un reporte simpático, amigable, de alto impacto a nuestras jefaturas, a nuestros líderes o de repente a presentaciones? Entonces acá tenemos estos consejos. Por ejemplo, el segundo es contrast, que es aplicar colores estratégicos para relacionar y generar impacto. Chicos, el uso de colores es súper importante para poder generar de repente inducción visual a nuestro consumidor de información, sobre todo para cuando utilizamos gráficos. Y pues hay metodologías tan sencillas como, por ejemplo, metodologías de alerta. Chicos, si es que queremos de repente reflejar alerta, queremos llamar la atención o queremos reflejar de repente algo que no está bien, ¿qué color utilizamos? El rojo, ¿no? El rojo nos traduce a alerta. Es ya un sistema inductivo visual para nuestro consumidor de información. Repetition. Uniformiza el reporte y evita cambios bruscos. Este también es otro consejo importante y todos estos consejos ya se los digo en la línea de experiencia o de expertise en el área de presentación, chicos. Genera la diferencia, genera la diferenciación y genera de repente crear un reporte de mayor impacto que otros, ¿no? Uniformiza el reporte y evita cambios bruscos significa que si yo ya hice una primera entrega de visualización y me piden una adicional o me piden actualizar o me piden generar otro periodo, lo que yo tengo que hacer, chicos, es conservar mi look and feel de la primera presentación. Si yo le cambio la estructura, colores, formas, etcétera, de manera brusca a ese reporte, lo que va a hacer mi consumidor es sentirse desorientado, porque lo que él esperaba era leer el primer informe o buscar exactamente en donde encontró la primera vez que leyó todos los datos que leyó. ¿Sí? Entonces, si tú le cambias el gráfico que estaba a la izquierda superior, a la izquierda inferior o a la derecha inferior, pues él lo primero que va a hacer es perderse, no lo va a encontrar, ¿no? Y eso genera indirectamente una incomodidad. Entonces hay que tratar de uniformizar siempre los reportes y evitar hacer cambios estructurales fuertes. Alignment significa respetar el alineamiento de las visualizaciones. Parece no perceptible a primera impresión, pero de hecho es algo importantísimo que si vas a generar gráficos que tengan marcos, cuadros, estén estos alineados, que no estén desordenados, que sigan una segmentación correcta, ¿no? Y el Power BI de hecho te ofrece opciones para que tú, y el Excel también, opciones para que puedas alinear a la izquierda, a la derecha, al centro horizontalmente y poder tener un reporte visual bonito, ¿no? Alineado, ordenado. Proximity dice los objetos visuales que tienen relación deben estar próximos. Eso también es otro consejo para la parte de Data Storytelling, que es, chicos, si ustedes van a presentar reportes que manejan distintos tipos de análisis o de información, procuren que la información que está relacionada esté cerca. Un ejemplo, voy a presentar un análisis de repente de ventas y de
cantidades vendidas. Estos dos datos son relacionados, entonces no tendría mucho sentido que si de repente yo estoy analizando otros temas como ubicaciones, los ponga entreverados, ponga primero ventas, después ubicaciones y a la derecha después cantidades vendidas, genero un desorden en la lectura del consumidor. Hay una palabra muy importante para preparar un reporte de Data Storytelling, que es secuencia de lectura. Ustedes pónganse en el lugar de un consumidor, imaginen cómo van a leer y el orden en el que van a leer un reporte. Y ojo, siempre tomen en cuenta que su consumidor no sabe exactamente lo que ustedes le van a presentar. Y ahí hay un sesgo pequeño, pues porque nosotros ya conocemos la data al 100%, recuerden. El consumidor no necesariamente la conoce. Y al no conocerla, pues lo que necesita es la mayor cantidad de inducciones que puede encontrar para leer los indicadores. Mientras más inductivo sea el reporte, mejor. Un reporte exitoso es un reporte que no necesita muchas preguntas para poder entenderse. Y por último, pues un consejo adicional son ayudar visualmente con algunos iconos narrativos tu presentación. Ilustrar bien una acción ya que es el aspecto más poderoso de la visualización y magnifica el impacto visual. ¿Qué son ayudas visuales narrativas, chicos? De repente los famosos iconos, PNGs, JPGs. Puedes traer JPGs, PNGs, iconos a tu dashboard y usarlos como acompañamientos. Por ejemplo, podría utilizar un PNG o un icono de alarma para indicadores que no están conformes. Podría utilizar un símbolo de dólar simpático para poder colocar al costado de mis ventas. Cosas que nos ayuden de repente a que el lector se ubique más fácil o funcionen como leyenda visual a nuestro consumidor de información. Con estos tips, básicamente o elementalmente, vamos a conseguir un reporte más simpático, un look and feel más amigable y mucho más inductivo. ¿Sí? Entonces, continuando con eso, vamos a esta matriz que les he construido, que de hecho la he hecho personalmente para ustedes, que es una ayuda y un apoyo para poder establecer o elegir los gráficos que voy a mostrar dentro de mi tablero. Sí, esto no es restrictivo, chicos. Ustedes pueden decidir igual qué gráfico utilizar, pero sí son buenas prácticas y son consejos a juicio experto y en experiencia que les doy para poder realizar su análisis. Por ejemplo, primera pregunta, ¿qué deseo mostrar? Vayamos por el camino de arriba. Quiero mostrar comparación, quiero comparar variables. Entonces acá nos dice, ¿quieres comparar objetos o variables? Bien, podemos utilizar tarjetas, que son estas tarjetas de acá, con KPIs divididos. Podemos utilizar incluso tablas con iconos visuales predeterminados. Si quiero mostrar comparación por categorías, mostraré un gráfico de barras horizontales o un gráfico de columnas verticales, ¿no? Barras o columnas agrupadas. Estos, sin embargo, son datos estáticos. No existe por acá el eje de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo realizo comparativas? Tendría que utilizar filtros. Oye, Sergio, pero yo quiero realizar comparativas a primera vista. Ok, utilicemos o vayamos con comparaciones en series de tiempo. Si quiero pocas categorías, recomiendo utilizar un gráfico también de barras de columnas agrupadas. En este caso, comparemos el eje del tiempo, la parte horizontal, y veamos evolutivos, ¿no? Si tengo muchas categorías, de repente podría utilizar un gráfico de líneas, donde nuevamente tenga mi eje de tiempo, pero ya veo un evolutivo pues, a través de estas líneas comparativo con los demás. ¿Sí? Entonces, a la izquierda tengo la gráfico de relación. Relación, pues relación que hay entre dos variables. Uno de los gráficos más bonitos para esto es el gráfico de la dispersión, ¿no? Donde tengo mi variable y y mi variable x en dos ejes distintos y tengo una línea de correlación que me indica cuál es el nivel de regresión entre mis variables. Esto es para dos variables. Y si quisiera analizar tres variables, tengo un símil potenciado, por así decirlo, donde también tengo mi variable 1 y mi variable 2 en los ejes x y y, pero una tercera variable representándose en el tamaño de mis burbujas. Esto es bacán y súper chévere para poder analizar de repente ventas por ubicaciones, ¿no? Al lado inferior tengo otro tipo de visualizaciones que es composición. Veo con composición. Con composición ya no estoy comparando exactamente, sino que estoy viendo cuánto representa una categoría dentro de mi total. Acá en barras agrupadas, por ejemplo, veo los valores comparándose entre sí. En este lugar veo los valores representando un total. Entonces,
Entonces acá fácilmente lo que veo es que este valor de rojito es el que ocupa más o menos un 80% de mi total y su evolutivo en el tiempo. Igual acá puedo ver el tiempo y puedo ver a través de series cómo viene componiéndose de repente, mi barrita en base a 3 categorías distintas. Otro gráfico que nos sirve muchísimo es el gráfico de áreas, donde yo puedo ver el performance de cada categoría y a la vez puedo ver otra variable, cómo están coincidiendo entre sí o cómo están ocupándose entre sí o representando un total entre sí. Sí, esto es para el caso de series de tiempo. Si yo quisiera hacer representaciones estáticas, ¿qué utilizo? Bien, ya puedo utilizar gráficos como un anillo de torta, y este gráfico que me gusta mucho porque de hecho se acopla muy bien en espacios reducidos del dashboard, que es el gráfico de árbol o el tree map, ¿no? Ya puedo ver varias categorías agrupadas en un gráfico de anillos, también está el gráfico de tortas, y me indica la composición exacta de cuánto tiene o cuánto abarca cada tipo de variable dentro de mi total. Pero esto es estático. Entonces, acá, de la misma forma, solo que ya en otra representación, veo cuadritos donde tengo cada variable y puedo ver, chequear o analizar visualmente cuánto está representando cada variable dentro de mi total. Cualquiera de estos es válido para una representación estática y es súper versátil para poder representar a través de porcentajes, a través de totales, etc. Por último, unos grafiquitos que me gustan mucho y de hecho utilizo bastante, que son los gráficos de monitoreo. Son los gráficos de monitoreo, pues, para poder dar seguimiento a tareas. Acá, por ejemplo, un gráfico de conversión. Un embudo, el famoso embudo. ¿Qué es el embudo? Me gusta bastante el ejemplo de las páginas web. Imaginemos que nosotros lanzamos una campaña, ¿no? Y esta campaña tuvo una cantidad X de visualizaciones. Es el primer paso que el cliente tiene a la hora de revisar una campaña. Entonces, toda la lista de clientes que visualizaron mi campaña. Sergio, ¿pero todos se matricularon en mi curso? No, que a través de toda esta lista de clientes que visualizaron mi campaña, solo el 40% le dio clic a entrar. Ya, ok, ¿ese 40 se matriculó? No, tal vez de ese 40, solo el 30% del total finalmente dejó sus datos. Ok, y después el 30% del total contestó la comunicación, el 20% del total contestó la comunicación. Finalmente tengo un 5% de mi total inicial que sí se matriculó. Entonces acá yo veo dónde estoy pidiendo más terreno, ¿no? Por ejemplo, mi primer paso sería tomar una decisión táctica sobre por qué o cuestionarme por qué quienes visualizan mi anuncio no están ingresando a ver mi información. Es una primera proyección o aterrización de lo que vendría a ser tomar decisiones basadas en datos. Y el cumplimiento, que es un famoso velocímetro, ¿no? Donde yo establezco una meta final con un número que va a ser el 100%. Por ejemplo, pongamos que yo tengo mi meta de 50.000 soles vendidos en un año, ¿no? Entonces acá yo voy registrando mis ventas y a través de este gráfico voy a saber cómo vengo yo de acuerdo a mi meta establecida. Digamos que estamos julio y estoy al 50%, mi velocímetro me dice, sigue ese paso para llegar a la meta del 100 a finales de diciembre. Entonces me ayuda mucho a poder tener un rápido vistazo, una brújula de cómo estoy navegando. Entonces estos son consejos para la elaboración de nuestros informes, para poder definir técnicamente qué gráfico utilizar. Pues habiendo hablado un poquito de reportes para poder tener data storytelling amigable y pues, para poder definir nuestros análisis, vamos a ver algunos ejemplos de visualización, ¿no? Ahí dice, algunos de nuestros dashboards para múltiples industrias. ¿Qué es lo que podemos cubrir con el BI? También podemos cubrir necesidades como análisis de cumplimientos, análisis de satisfacción, que son indicadores como NPS, CSAT. Podemos cubrir tableros de servicios de postventa, análisis de posicionamiento de marca, estudios de clima laboral y más estudios y análisis a demanda. Acá, como pueden ver, estos dashboards tratan de tener justamente parte de la metodología SCAP, son ayudas visuales, alineamiento, espacios visuales no cargados, incluso algunos pueden ser complementados con análisis demográficos. Entonces, por último, y para poder cerrar la sesión, les he traído acá un ejemplo de un dashboard súper elemental, súper sencillo. De hecho, es el dashboard que estuvimos viendo en la parte del Power Query. Creo que cumple un poquito la función de poder tener efectos de ejemplo de visualización, ¿no? Acá les he puesto el link. Y recuerden que les habíamos
dado que el Power Service me da la facultad de poder publicar mi dashboard sin necesidad de entrar a Power BI Desktop. Bien, vamos a entrar a ese dashboard sin necesidad de visitar el desktop, ver cómo se traduce un dashboard en la web. Ahí, chicos, mientras va cargando el Power BI, si tienen alguna consulta, la ponen en el chat y lo conversamos. Si no, pues ya vamos entrando a la última parte de la conferencia, que es básicamente revisar o interactuar un poquito con lo que vendría a ser un dashboard. Bien, ya está cargando el dashboard y como pudieron ver, he colocado solamente un link en cualquier navegador web. Entonces, solamente necesito tener ese link generado desde Power BI Service para poder colocarlo dentro de cualquier navegador web con internet, sean celulares, sea en laptop, para poder publicar mi dashboard. Y este es un dashboard que tenemos justamente para el webinar. Y acá, como pueden ver, tenemos filtros donde utilizamos la fecha para poder navegar con la información. Tenemos algunas ayudas visuales, tenemos alineamiento de gráficos y el Power BI provee de herramientas como filtros interesantes para poder cambiar todo el estilo de tu presentación o todo el segmento de tu presentación. Bien, y como pueden ver, acá no existe ningún dato en registro. Mis tablas de datos no están disponibles. Entonces, lo único que yo hago es proveer de información estratégica a mi negocio. Filtro, donde incluso puedo filtrar por producto. Entonces, miren cómo cambia todo el segmento del dashboard relacionado al producto. Veamos una de las funcionalidades o de qué me serviría tener de repente uno de estos gráficos. Medio de tensiones. Bien, acá vemos que a lo largo de la historia, este gráfico rápidamente me traduce que los días con más carga, dicho sea de paso, chicos, este tablero, por ejemplo, es un tablero de venta de productos financieros. Entonces acá podemos ver los flujos de qué canal ha sido de más se vende. Vemos que el color celeste predomina, es decir, los contactos por WhatsApp predominan. Acá podemos ver el promedio de atenciones por día. ¿Qué conclusión podemos sacar de acá? Los días lunes son los días que tengo más contactos, ¿no? Y que conforme va transcurriendo la semana, hasta el día domingo, es donde tengo menos contactos dentro de mi semana. Y ahora, un ejercicio muy bonito e interesante a la hora de leer el dashboard es que, y uno de los diferenciadores que tenemos como especialistas en BI, es que nosotros debemos conocer el negocio. Si nosotros vemos que el dashboard no está conversando con la información que nosotros en nuestro juicio experto tenemos, hay algo que reformular. ¿Por qué? Porque el dashboard sirve para el negocio, no el negocio para el dashboard. Entonces, por ejemplo, a mí sí me hace sentido, porque sé que los lunes de repente las personas con negocio están más atentas a las comunicaciones para adquirir productos y que el domingo, siendo un día de ocio, naturalmente no tenga tanta demanda. Entonces, esto converge con mi realidad y es un gráfico que sí me está traduciendo cifras reales en base a una noción que yo ya tenía de mi propio negocio. Esto es el uso esencial o el uso óptimo que tendría un dashboard, ¿no? Traducirme cifras específicas de una noción que ya tengo dentro de mi negocio. Y así también hay otras funciones como encontrar insights, es decir, hallazgos dentro de mi gestión. Por ejemplo, yo tal vez con tanta data no sabía que WhatsApp era mi canal más recurrente. Ya incluso puedo ver el evolutivo de mi WhatsApp. Oye, Sergio, pero solo quiero ver WhatsApp. Ok, le doy clic de repente, ¿no? ¿Cuántas datas tengo, no? Pasándome de repente encima del gráfico, yo puedo ver incluso que la data está ahí con sus detalles específicos, ¿no? Nombre, canal y sobre todo total de solicitudes. Entonces es muy versátil lo que yo puedo hacer con un tablero de Power BI y esto es un tablero súper práctico. Imagínense desarrollar un tablero con especificaciones mucho más profundas, con mucho más detalles técnicos. Tenemos un alcance muy, muy generoso con la herramienta y pues justamente uno de los objetivos de la conferencia es que podamos entender por qué debería yo tener esta herramienta, por qué debería ser un especialista en esta herramienta y por qué también debería ser un especialista en la metodología de Business Intelligence para diferenciarme no solamente como usuario de Power BI, sino como un especialista en gestión de datos. Ese es el objetivo. Eso sería todo, chicos, y bueno, si tienen alguna consulta, encantado de atenderlos, pero
hasta acá hemos llegado con la presentación. Y nada, espero que les haya gustado todo el material que hemos traído, las consultas que podamos resolver en caso hayan y con la información que les estamos compartiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Sergio. Muy interesante tu ponencia. Me parece que no hay preguntas y por el chat también están agradeciendo. Gracias a ustedes, chicos, por invertir su tiempo justamente en aprender metodologías tan simpáticas y nada, los esperamos en el próximo programa. Así es, chicos, los esperamos en el próximo programa, así que les vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales y también a través del número que nos han brindado. Entonces nos despedimos de Sergio y nos despedimos. Educate Perú Consultores también se despide de todos ustedes y vamos a dar por finalizada la ponencia. Hasta luego, que tengan una bonita semana.